Sintonizas Dinamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando uno viene al reino de los cielos, o mejor dicho, el reino de los cielos viene a nosotros. Cuando una persona nace de nuevo, en el momento que uno le pide perdón al Señor, uno recibe el perdón de los pecados y Dios el Padre, con la santa sangre de su Hijo Jesucristo, nos purifica, nos lava, nos santifica, como dice Apocalipsis 1, versículo 5. Incluso nuestra conciencia es purificada, como dice Hebreos 9:14. La sangre de Jesucristo tiene poder. Pero cuando uno viene al reino de los cielos, cuando uno nace de nuevo, cuando uno ha dicho sí a Jesucristo, sí a la vida, sí a todo lo que Dios el Padre ha preparado para uno, uno rápidamente, sin darse cuenta, se da cuenta que hay presión, que hay ataques y que hay enemigos invisibles. Y una de las lecciones que son de suma importancia para todos aquellos que empiecen a andar en el reino de Dios. Y en este seminario de crecimiento espiritual, quiero junto con vosotros hoy entrar en un tema corto y preciso sobre la guerra espiritual, la realidad de ser atacado por poderes diabólicos. Hay muchas cosas buenas que podemos aprender y que tenemos que aprender
a lo largo de nuestra vida con el Señor Jesucristo y que aprendemos de su palabra. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que un cristiano en lo profundo de su corazón tiene que tener como revelación, como fundamento, como conocimiento, en lo profundo de su espíritu? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Las 3 cosas o revelaciones más importantes, que seas católico, evangélico, adventista, presbiteriano, ortodoxo, pentecostal, todos nosotros tenemos algo en común, y es esto. Todos tenemos en común a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Padre y al Espíritu Santo. El fundamento de todos los cristianos que de verdad siguen a Jesucristo es este. Según primera carta de Corintios 3:11, el fundamento de todo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso no se puede discutir. Jesucristo es el Alfa, Jesucristo es el Omega. Él es el principio, el final, Él es todo, Jesucristo. Todos nosotros tenemos en común a Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar, perdonar y guiar hacia el Padre, porque Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida, y Él es la luz, y Él es el pan del cielo, y Él es el buen pastor. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Segundo, algo que todos tenemos en común y que necesitamos es una profunda relación sobre nuestro querido, precioso Padre Celestial. El Dios Creador se convirtió en nuestro Padre a través de Jesucristo. Y luego, es necesario, para crecer sanamente, es necesario tener una relación profunda, cercana, viva, íntima con Dios, el Espíritu Santo. Y hay cosas que también necesitamos en nuestra vida como cristianos. Pero primordialmente son estas 3 cosas: saber quién es Jesucristo, conocer al Padre y vivir con el Espíritu. Pero luego, a lo largo de nuestra vida con el Señor, hay otras cosas que son de suma importancia, que yo a lo largo de los años he aprendido que es lo que de verdad necesita un cristiano, ya sea que llevas 20, 30 años con el Señor, o que seas un nuevo convertido. Y me he dado cuenta que son cosas que se necesitan, cosas que son de suma importancia. Por ejemplo, ¿qué es? Es aprender sobre el reino de Dios. Si ahora digo esta lista, no porque algo lo pronuncie primero es más importante que lo otro. No. Pero me he dado cuenta que necesitamos aprender qué es el reino de los cielos, el reino de Dios. Su poder, su presencia, su preexistencia, su fuerza, su naturaleza. Luego es importante conocer, saber, reconocer y vivir en la gracia de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se manifiesta la gracia? ¿Cómo vino a nosotros? ¿Qué provoca la gracia? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? Luego, es importante también saber y conocer el poder de la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Y luego necesitamos, o la necesidad de tener una vida
profunda y efectiva de oración. La vida de oración tiene que ser efectiva. Tiene que ser efectiva. Y te prometo, si es íntima con el Señor, va a ser efectiva. Oración. No os imagináis el poder que tiene la oración. Pero yo hablo de verdadera oración. Verdadera oración, de corazón a corazón con Dios el Padre. La oración no hay palabras, es impresionante el poder que tiene la oración. Si Satanás y sus demonios, si el mundo y la carne pretende de alejarte de ciertas cosas, son primordial de dos cosas, te quieren separar: de la palabra, de la lectura de la Biblia, y segundo, de la oración. Esas son las dos áreas más atacadas en la vida de un cristiano. Por eso es importante conocer el poder de la sangre y luego el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, tan poderosa que sana, restaura, aviva, bendice, protege. La palabra de Dios. La palabra de Dios es impresionante. Querido oyente, no se puede imaginar la importancia de la Biblia en su vida. Leer la Biblia es más importante que comer. Orar es más importante que dormir. Por eso necesitamos una vida profunda de la palabra y profunda de la oración. Y en este seminario lo vamos a aprender todo poco a poco. Otra cosa que tenemos que aprender es la inmensa importancia de las finanzas en la vida de un cristiano. Los dos lugares en la vida personal de un cristiano que de verdad anda con el Señor, como dije, las dos cosas más atacadas es tu vida de oración y la lectura de la palabra. Pero hay dos lugares donde es el lugar donde más presión vas a sentir, que es la familia y las finanzas. Las finanzas son muy atacadas, muy atacadas. El enemigo sabe que el dinero no es lo más importante, no lo es, pero sí es bastante importante para poder atacarte y traer presión a tu vida. Por eso, como cristiano, es importante aprender y saber que en el reino de Dios todo es por amor y por fe. Nadie te puede obligar a orar. Nadie te puede obligar a leer la Biblia. Nadie te puede obligar a ayunar. Pero tú y yo sabemos que el leer la Biblia, el orar, el ayunar, nos hace bien y es una bendición. Y lo que es la oración para tu espíritu es el diezmo y la ofrenda para tus finanzas. El no diezmar tiene el mismo efecto que el no orar. Pero eso lo aprendemos en otro momento. Solo déjame decirte una cosa. Nadie tiene derecho de obligarte a diezmar y ofrendar. Eso es diabólico. Las cosas del Señor se hacen por amor y por fe. Pero esto, a lo largo de este seminario de crecimiento espiritual, lo vamos a aprender. Luego es importante aprender la autoridad del cristiano. ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué es autoridad? ¿Sobre qué tenemos autoridad? ¿Por qué necesitamos la autoridad? ¿Cómo se recibe la autoridad? ¿Cómo se reconoce la autoridad? ¿Cómo uno crece en autoridad? Todo eso lo vamos a aprender también. Luego estuvimos aprendiendo un poquito sobre qué es la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la Iglesia?
es muy importante saber qué es la iglesia. La iglesia no es una institución, no es una cultura y no es un edificio. La iglesia son personas. Las piedras de esa iglesia, como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 4, 5, son piedras vivas. La iglesia es edificada con piedras vivas. Es interesante que esa palabra piedra, en griego existen diferentes palabras para piedra, Petros, Petras, otros también. Pero esta palabra significa piedra con un mensaje, porque de ahí viene la palabra litografía. Y era en una piedra, con el cuchillo, se rascaba un mensaje y luego sobre el barro o sobre cera se apretaba. Por eso litografía, de ahí viene la palabra lithos, la piedra con un mensaje. Si tú tienes un testimonio y tienes un mensaje, entonces eres parte de la iglesia. Luego tenemos que aprender en este seminario la necesidad de aprender a perdonar, es muy importante. Si no perdonas, es imposible crecer en el espíritu, imposible. Luego vamos a aprender cómo reconocer a personas endemoniadas. ¿Cómo reconocemos lo que es la carne? ¿Cómo reconocemos lo que es, como dice la Biblia, ser un necio? ¿O lo que es un poder diabólico? Y lo que es una enfermedad. Hay que saber diferenciarlo entre una enfermedad, una atadura diabólica o un mal carácter. Y luego vamos a aprender lo que es adoración, la importancia de la adoración. Y un tema también que vamos a aprender es ¿qué significa hablar en nuevas lenguas? ¿Por qué? ¿Qué significa hablar en nuevas lenguas? Ya quiero decirte que hablar en nuevas lenguas no es lo mismo que hablar en otras lenguas. Los apóstoles hablaron en otras lenguas, pero no hablaron en nuevas lenguas. Eso cuando dé la enseñanza sobre la naturaleza, la fuente y la bendición de hablar en nuevas lenguas. A mí me encantaría que estés atento y que aprendas. Ok. Pero hoy quiero rozar, tocar, aprender con vosotros algo muy, muy especial. Y es esto. La necesidad o la realidad de reconocer esa guerra espiritual en la cual nosotros estamos. La pregunta es, ¿estamos todos los días en guerra? No, todos los días no estamos en guerra. ¿Por qué no? Porque en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de orar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de paz y tiempo de guerra. Todo tiene su tiempo. Pero cuando nosotros llegamos al reino de Dios, aprendemos una lección. Que los enemigos del Antiguo Testamento eran visibles. Los enemigos del Nuevo Testamento son invisibles. Por eso el apóstol Pablo, en este pasaje de Efesios 6, dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sí contra principados, potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿Qué significa eso? La guerra espiritual. Momento, ¿qué significa que los demonios me atacan? Y pregunta, ¿cómo me atacan? ¿Por qué me atacan?
¿Y qué razón hay para que me ataquen? Cuando uno llega al reino de Dios, uno llega al reino y no a una institución, a una religión. Vivir con Jesucristo no es una religión, es estar en el reino de Dios. Una de las señales, cuando Jesucristo vino a la tierra, los milagros de Jesucristo, todos de alguna forma se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Sea la multiplicación de los panes, con Elías, con Eliseo, con Moisés, resucitar muertos con Elías, Eliseo, tener autoridad sobre la naturaleza, Elías, Eliseo, Moisés y también Josué, sanar enfermos, también Elías, Eliseo. Pero había una cosa que era nueva, había una cosa que la gente se quedaba sorprendido, que era que por primera vez un hombre tenía la autoridad sobre los demonios. ¿Por qué? Porque juntamente con Jesucristo vino el reino que domina sobre todos sus enemigos. Junto con Jesucristo vino el reino donde todo dominio le tiene que servir y obedecer. Y tenemos que aprender una cosa, querido oyente. ¿Existen demonios? Sí. ¿Quién son los demonios? ¿De dónde vienen? ¿Por qué razón me atacan? ¿Qué razón hay que me ataquen? Si yo estoy en el reino de Dios, ¿cómo me pueden atacar? ¿Estamos nosotros cristianos en una guerra espiritual? Sí, absoluto. ¿Te des cuenta o no? Estamos en una guerra. Ahora, si eres una persona perversa, mala, chismosa, mentirosa, y tú dices que eres cristiano, no, tú no te preocupes, tú nunca vas a tener guerra. Tú das la guerra, pero tú tranquilo, tú no vas a dar guerra, tú no vas a tener problemas, tú eres parte del problema. Tú no te preocupes. Déjame hablar a personas que con lindo corazón, aunque fallemos, bienaventurado el hombre a quien Dios no le apunta los pecados, dice en Salmo 32 y Salmo, o mejor dicho, Romanos 4, 8. Bienaventurado el hombre a quien Dios no le apunta los pecados. ¿Estamos en una guerra? Sí. ¿Todos los días? No. El apóstol Pablo nos dice muy bien cuando tenemos guerra, presión y ataques. Él le llama el día malo. Y él dice que nos tenemos que poner la armadura para estar, y eso lo dice 3 veces en este pasaje de Efesios 6:10 hasta el versículo 18, 3 veces dice para estar firmes. Y quiero darte unas pautas, unos consejos en tiempo de guerra. Todos nosotros, nuestra vida es comparada como un camino y como una carrera. En Hebreos 12 dice, para correr la carrera delante nuestra. El apóstol Pablo, en Hechos 20:24, le llama para correr la carrera con gozo. Nuestra vida es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. Yo he visto muchos cristianos a 100 metros terminar porque pensaban que la carrera era de 100 metros. No, era un maratón. La carrera, la vida, el andar con el Señor es a long journey, un largo camino. Ahora, el apóstol Pablo, interesante, dice 3 veces una cosa.
Él dice que nos pongamos la armadura de Dios, primero contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra poderes diabólicos. Y dice, para que estemos firmes. Toma toda la armadura para que estés firme. En el tiempo de guerra no es tiempo de correr. En el tiempo de guerra es simplemente estar firme. Hay tiempo donde vas a correr. Y hay tiempo donde tienes que defender lo que ya has corrido con el Señor. Siempre que tú ganes terreno en el Espíritu, viene un momento donde paras y tienes que defender lo que ya has ganado. La vida es una lucha. La familia es una lucha. El trabajo es una lucha. Y como dice la Biblia en Josué 11, dice que por mucho tiempo tuvo Josué guerra y no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel. Dice, todo lo tomaron en guerra, todo. ¿Sabe lo que dice en Eclesiastés 8, versículo 8? En la Biblia hebreica turcandense, literalmente. Quiero que estés atento. Eclesiastés 8, versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu. Ni no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Y no hay escape de la guerra. Literalmente dice aquí, nadie puede controlar el espíritu, nadie se puede librar de la muerte y nadie puede librarse de la guerra. Nadie se puede librar de la guerra de la vida, nadie. Hagas lo que hagas, vas a tener guerra. Algunas veces guerra contra la envidia de personas. Y hay cuánta envidia hay en el trabajo. Algunas veces vas a tener guerra contra costumbres, formas de tu cultura. Pero algunas veces hay guerra contra poderes diabólicos. La pregunta es, ¿cómo te das cuenta que eres atacado por poderes diabólicos? Hay ciertas cosas que te puedes dar cuenta que hay poderes diabólicos que te atacan. Ahora, tienes que saber una cosa. En Salmo 20, literalmente dice, el nombre de Jacob te haga intocable. O como dice el inglés, untouchable. El nombre de Dios te haga intocable. El Señor dice en el profeta Zacarías, capítulo 2, dice, el que te toca a ti, toca a la niña del ojo de Dios. Y el profeta Isaías 54, 17 dice, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora, tengo una pregunta, ¿cómo es eso? Si no me pueden tocar, si ninguna arma forjada contra mí prosperará, ¿por qué aún eso siento algunas veces ataques diabólicos? Tienes que saber que Jesucristo ya venció a Satanás, a su reino, a sus demonios, al pecado, a la muerte, a la tentación y al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Tú y yo no luchamos para vencer. Tú y yo luchamos porque ya hemos vencido. Tú y yo no oramos para vencer. Tú y yo oramos porque ya hemos vencido por aquel que nos dio por su gracia la victoria. Ahora tienes que saber una cosa.
tú estás en el reino de Dios, rodeado de ejército de ángeles de Dios, protegidos por el Espíritu Santo. Y tu vida está en Cristo Jesús, está escondida en Dios. Imagínate, tu vida, vamos a decir que tu vida es un anillo. Vamos a decir tu vida es un anillo, como estos anillos que se regalan en San Valentín, cuando están enamorados. Un anillo. Vamos a decir, tu vida es un anillo. Y tú coges ese anillo y lo metes en una caja fuerte. Y luego le pides a un ejército que cuide esa caja fuerte. Y esa caja fuerte, el ejército la lleva y la mete donde está el Banco de España, en otra caja fuerte mucho más grande. Y otro ejército protege el Banco de España. Y ahora me explico. Tu vida es el anillo, la caja fuerte es la vida de Jesucristo, el ejército que rodea esa caja son los ángeles, pero la caja fuerte de Jesucristo está en Dios el Padre. Por eso Él dijo en Juan 10:27, adelante, que nadie puede robarte, quitarte de la mano del Señor, ni la mano del Padre. Tu vida y mi vida están protegidas, pero ahora hay una pregunta. ¿Por qué un cristiano puede tener presión? ¿Por qué siente presión? La razón por que tú y yo como cristianos percibimos tener presión es esta. Tú tienes que saber que en verdad tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y lo mismo que tu cuerpo siente cuando hay frío, cuando hay calor, cuando cambia la atmósfera, tu espíritu siente cuando entras en otra atmósfera. Yo no sé si tú algún día te diste cuenta, cuando la atmósfera cambia, tú sientes en tu cuerpo eso. Hay personas que dicen, me duelen los huesos, el cuerpo. Incluso si tienes una cicatriz en tu carne, en tu cuerpo, siempre que cambia el tiempo, muchas veces lo que tiene una cicatriz, lo siente en su cicatriz. Y ahora mira, lo mismo que tu cuerpo es sensible para el cambio atmosférico, tu espíritu percibe los cambios espirituales. Y en verdad, tu vida espiritual es mucho más espiritual de lo que tú te imaginas. Tú percibes la atmósfera. Tú entras a un lugar, tú vas a un lugar y percibes la atmósfera muchas veces. Incluso percibe la atmósfera de la persona que está delante tuya. Tú lo percibes. ¿Por qué? Porque es en el espíritu. Y los demonios, que son ángeles caídos, como dice Apocalipsis 12, que el dragón, hablando de Satanás, se llevó 1/3 de las estrellas, hablando de los ángeles. Ellos fueron creados para el cielo, pero están en la tierra. Y ellos quieren traer algo a tu vida, porque saben, si traen esa cosa, tú mismo te bloqueas y no avanzas. ¿Sabes lo primero que quieren traer los demonios a tu vida? Yo he oído decir, pastor, el diablo me ha robado mi coche. Hermano, el diablo no tiene carné. Otros dicen, el diablo se ha llevado mi esposa. Ni el diablo quiere tu esposa, por el amor de Dios. ¿Qué va a querer el diablo tu esposa o tu esposo? Pero hay algo que si lo pierdes, entonces experimentas otra cosa. ¿Sabes qué es? La paz. Si pierdes la paz, entonces viene otra cosa.
¿Sabes qué es? La frustración, el desánimo. Y primordialmente, esos poderes diabólicos van a intentar de traer desánimo y frustración a tu vida. Por eso tienes que tener profundas raíces en el Señor para sobrevivir esos ataques diabólicos. El otro día estuve oyendo un programa que me encanta oír, un programa científico, en una radio alemán, un programa científico que han hecho ya, desde 20 años han hecho encuestas en Alemania, 20 años. Y siempre han preguntado, ¿qué es lo más importante en tu vida? Era una encuesta anónima, creo que se llama, donde no tienes que escribirlo el nombre, pero hicieron una encuesta, 20 años han hecho esa encuesta, y desde el 2002 hasta ahora, y todo lo otro ha cambiado. Lo segundo que era importante para la gente ha cambiado, lo tercero que era importante ha cambiado. Cada año ha cambiado lo que es importante, pero hay una cosa que siempre fue el número uno y que nunca cambió. ¿Quieres saber qué? 85% de las personas mayores que preguntaron entre la edad de 20 y 75 años, creo que fue, 85% en Alemania de las personas, que fueron miles y miles que preguntaron, ¿sabes lo que le dijeron que era lo más importante para ellos? No era el matrimonio, no era la salud, no era el dinero. Sujétate. Desde 20 años, siempre en el número uno más importante, ¿sabes lo que era? El tener amigos. 85% en el 2021, cuando hicieron esta encuesta, 85% dijo, lo más importante es tener amigos. Y entonces preguntaron ¿por qué? Y dijeron, por el desánimo y la frustración. Yo me quedé impresionado. ¿Sabes? Los demonios, como saben que ninguna arma forjada contra ti prosperará, como ellos saben que no te pueden atacar directamente, ellos te atacan indirectamente. ¿Cómo? Déjame contarte una historia. Y a través de esa historia te lo puedo explicar un poquito. Mi esposa, la pastora, ella es italiana. Ha crecido en Alemania, pero sabe cocinar impresionantemente. Y un día le pedí que hiciera pizza, porque a quién no le gusta la pizza. Entonces hizo unas bandejas de pizza para toda la familia. Entonces yo entré a la cocina y ella estaba en el lavabo y me dijo, saca las bandejas. Pues ya está, yo abrí el horno y sin pensar, con los dedos, con la mano, cogí la bandeja. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! Rápida, pegué un salto que no te imaginas. Rápidamente fui al agua, no me ayudó, cogí una chuleta de estas congeladas, tampoco me ayudó. Y me dijo mi esposa, ¿qué haces? Digo, ¿cómo que hago? Tú me has dicho que saque la bandeja. Y ella me dijo, sí, pero coge el guante de IKEA. Y yo dije, ¿IKEA tiene guante? Yo pensaba que solo tenía un mueble. Dice ella, no, el otro día compramos un guante para la cocina. ¿Y sabes cómo es el guante? Es un guante que metes la mano completamente con 4 dedos y el dedo pulgar. Es un guante muy simple.
para coger las cosas que están calientes. Entonces cogí el guante y saqué la bandeja caliente. Y en ese momento era como el Señor me estaba hablando. Como si el Señor me estuviera diciendo, mira, hijo, así como tú no puedes tocar la bandeja, los demonios se queman cuando te tocan. Y como ellos no quieren quemarse, ellos usan guantes. Y los guantes que los demonios usan para no quemarse es la maldad, la envidia y la carnalidad de otros. Muchas veces cuando los demonios nos atacan, no te atacan directamente porque no pueden. Pero ellos usan a otros que tienen acceso a tu vida. Y es importante darle acceso a la gente a nuestra vida, no te puedes esconder. Y nosotros estamos en una guerra. Mayormente esa guerra está en los pensamientos. ¿Somos todos los días atacados? No. Pero hay días malos. El apóstol Pablo no habla de la vida mala, de la semana mala, del año malo o del mes malo, sino del día malo. Y él dice, poner la armadura de Dios. Y esa armadura, dice, es ceñido con la verdad, la coraza de la justicia, puesto los zapatos del Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y ahora tengo una buena noticia, querido oyente. Atención. Si no te acuerdas de cada cosa individualmente, del cinturón, de la coraza, de los zapatos, del yelmo, del escudo, de la espada, si no te acuerdas, no temas. Porque si te fijas en el texto, te das cuenta que la armadura es una persona. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la justicia. Jesucristo es la paz. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es nuestra fe y Jesucristo es la palabra. Y otra cosa, ¿cuándo no tenemos que poner la armadura? En el día malo. ¿Sabes qué? ¿Cuándo tengo que ponerme las pilas para orar y atar el hombre fuerte? Y querido oyente, yo sé, y por eso doy esta enseñanza, yo sé que no todos comparten esta, le llaman ellos, doctrina. Pero déjame explicarte una cosa. A los demonios le importa unas narices tu doctrina. Porque lo que es doctrina bautista no es doctrina católica. Lo que es doctrina católica no es doctrina evangélica. Lo que es doctrina evangélica no es doctrina adventista. Lo que es doctrina adventista no es doctrina ortodoxa. Cada iglesia comprende algo de otra forma lo que es la doctrina. ¿Me explico? Hay iglesias evangélicas que no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ellos dicen, la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Eso no es correcto. Hay entre nosotros cristianos que dicen, milagros ya no suceden. Cuando dejaron de vivir los apóstoles, los milagros dejaron de ser. O los dones. No. Estás equivocado. Hay otros que dicen que no hay que ni orar porque ya estamos en el reino. Estás equivocado. Otros dicen no hay que ayunar. Estás equivocado. Incluso me he encontrado con cristianos que dicen que ni hay que ir a la iglesia. Eso es diabólico. Otros dicen que no hay que hablar en nuevas lenguas porque eso ya ha dejado de ser. Estás equivocado. Quiero decirte, querido oyente, y déjame decirlo con mucho cariño, respeto. Attention, please. Solo porque tú no lo tengas,
Solo porque tú no lo practiques, solo porque a ti no ha sido revelado, no significa que no es una realidad. Si tú vas a un seminario bíblico bautista, no todos, pero algunos, y hablas sobre los dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es hablar nuevas lenguas, en muchos sitios, y yo he estado allí, no solo en seminarios bíblicos bautistas, sino también pentecostales, imagínate. Dicen que el hablar en nuevas lenguas ya no es necesario. ¿Sabías que hace años se hizo una encuesta en las iglesias pentecostales de los Estados Unidos, Pentecostal Churches? ¿Sabes que si hizo una encuesta en esas iglesias pentecostales, que son cristianos, que creen en la venida del Espíritu Santo y en sus dones, y preguntaron que cuántos en esa encuesta, cuántos de aquellos que estaban en la iglesia pentecostal hablaban en nuevas lenguas? ¿Sabías que el 51% dijo que hablaba en nuevas lenguas, 49% no? Y a ese 51% le preguntaron, porque era una encuesta donde tenían que apuntar, que cuántos minutos al día ellos pensaban que oraban en nuevas lenguas. Sujétate. Fue un total en la semana, attention please, de 3 minutos. ¡A la semana! Por eso, mira, queridos, yo no te quiero convencer de la guerra espiritual. Tú la vas a tener de todas formas. Yo no te quiero convencer que tú tienes que atar al hombre fuerte. Lo vas a hacer de todas formas, te lo digo. Porque tú y yo estamos en una guerra. Nuestros hijos son atacados. Nuestras familias son atacadas. Queridos, oíme una cosa. ¿Tú te crees que yo voy a defender mi doctrina? Yo voy a defender mi familia. Tienes que saber que hay 3 cosas en la vida de un cristiano: la guerra, la batalla y la lucha. Hay 3 cosas diferentes en la vida de un cristiano: la guerra, la batalla y la lucha. La lucha es individual. La batalla es de la iglesia y la guerra es del reino. Y tú y yo de vez en cuando, no siempre, sentimos poder diabólicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay 2 opciones como cristiano. Cuando tú sientes presión diabólica, hay 2 cosas que puedes hacer. 2. Habrá tiempos que cuando tú sientes presión diabólica, lo único que tú deseas es esconderte en el Señor. Entonces yo te digo, hazlo. Como dice Salmo 1, diré yo al Señor, mi refugio, mi Dios. Hay momentos cuando uno tiene tanta presión que solo se tiene que esconder en el Señor. Yo voy a dar un consejo. Ladies and gentlemen, os voy a dar un consejo. Siempre que tengas presión, abre la Biblia en el Nuevo Testamento y lee la Biblia en voz alta y verás cómo los demonios huyen. Ellos no soportan el sonido de la palabra. Hay tiempos que cuando tú sientes presión, tú no tienes las fuerzas para luchar, sino solo para sobrevivir. No te preocupes, tranquilo. Diré yo al Señor, mi refugio. Escóndete en el Señor. O como dice Salmo 17, versículo 7, precioso salmo, precioso versículo, dice: muéstrame, dame una muestra clara de tu gracia. Y dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Sabes quién está a la diestra? Jesucristo.
Déjame leerlo otra vez. Tú que salvas a los que se refugian en Jesucristo, de los que se levantan contra ellos. Pero hay tiempos, segundo, hay tiempos donde tienes que atar el hombre fuerte y reprender esos poderes diabólicos. Algunos dirán, pastor, ¿yo puedo? Claro, tú puedes. No es tu nombre, no es tu mérito, no es tu fuerza, es todo lo que el Espíritu Santo te da a través de Jesucristo. Tú tienes que atar el hombre fuerte, reprender esos poderes diabólicos. Y muchas veces estás involucrado en una guerra y no te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque en esta guerra no solo ganas cuando dices yo te ato, sino la obediencia también es una arma. El silencio, la santidad, la adoración, la alabanza, todo eso también se convierte en una arma poderosa. Por eso, pregunta, ¿estamos en guerra? Sí. ¿Todos los días? No. Pero eso no significa que no tengas guerra. Tendrás guerra contra tu propia carne, que intenta de ser vago y no quiere. Tendrás guerra contra tus costumbres, cultura, entorno, el mundo, el pecado. Pero de vez en cuando tendrás guerra contra poderes diabólicos. Pero no temas. Oye lo que dice la Biblia. Gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.